Hola, hola, buenas. Vamos a resolver otro problema de movimiento relativo de un parcial. Eh, este problema es bastante interesante porque ofrece la visión de tres observadores completamente diferentes. Una persona que está sentada en los asientos de un vagón del metro, otra persona que se encuentra en el andén de la estación del metro y una tercera persona que camina en paralelo con la que aparece en el enunciado del problema. Entonces, aquí va a ser bastante interesante establecer qué velocidad registra cada uno de esos acompañantes o pasajeros de la persona en cuestión. Entonces vamos a leer acá, fíjense. Un tren del metro de cualquier estación del mundo, metro de Caracas, metro de Bogotá, Valencia, Madrid, París, Londres, etcétera, se mueve en línea recta con una rapidez de 36 kilómetros por hora. Ojo con este dato porque vamos a tener que hacer una conversión de unidades, ¿sí? Esa misma persona, una persona camina sin esforzarse mucho con una rapidez de 0,6 metros por segundo. Bueno, ese fue lo que acabo de comentar ahorita. Observen que la velocidad del tren es 36 kilómetros por hora y la eh, rapidez, vamos a ponerlo de esta forma, eh, de la persona es 0,6 metros por segundo. Vamos a ver una diferencia entre rapidez y velocidad, que ya nosotros ya tenemos la idea, que la rapidez es el escalar y la velocidad es el vector. Si esa persona camina dentro del vagón o uno de los vagones con la rapidez indicada anteriormente y lo hace en el sentido contrario al avance del tren, entonces nos piden que calculemos la velocidad del pasajero para los siguientes observadores. La persona sentada en el vagón, como comenté al principio, otra que se encuentra en reposo en el andén y un pasajero que camina al lado de la primera. Dato importante, tome como sentido positivo el avance del tren para indicar el signo de la velocidad en cada uno de los tres casos que se están preguntando. Vamos a hacer una pequeña, vamos a poner aquí, me disculpan el dibujo que voy a hacer, eh, el tren. Vamos a colocar nuestro tren, nuestro tren, para que de alguna manera podamos comprender mejor la situación. Vamos a completar esto aquí para que la situación se vea más real. Entonces, fíjense, vamos a colocar aquí, este va a ser nuestro asiento. Aquí va a estar otro asiento, aquí va a estar otro asiento. Realmente necesitamos es uno, ¿ok? Y aquí afuera va a estar el andén. Vamos a colocar aquí nuestro andén. Aquí se va a encontrar una persona. Aquí va a estar sentada la del último caso. Y aquí va a estar ella y vamos a poner
que la otra se encuentre acá, pero nos están diciendo que ambas caminan en el mismo sentido. Eh, este pasajero iría para acá y este pasajero también iría para acá. Vamos a indicar entonces, ya vamos a indicar entonces la situación. Fíjense, aquí vamos a tener la velocidad del tren. La velocidad del tren, como es el sistema en movimiento, eh, es la velocidad relativa entre el sistema móvil y el sistema fijo. La vamos a indicar con la letra U, de la misma forma que en el problema que se describió anteriormente. Entonces, ¿cuál es nuestro sistema fijo? El andén. S lo vamos a llamar X y Y. Realmente la letra, el eje de la coordenada de la Y no me interesa porque el problema es unidimensional. Pero sería importante indicar que tenemos un sistema fijo, entonces para que uno pueda apreciar mejor la situación, se coloca el eje de las coordenadas en Y, pero ese no va a intervenir en el problema. El sistema en movimiento precisamente es el tren, el cual vamos a etiquetar con X' y Y', el cual tiene un origen O', y ese es nuestro sistema S'. El otro es el S. Piensen que allí tenemos la situación completamente descrita. La velocidad de la persona la vamos a llamar B, como está en el sistema en movimiento, sería B', y la persona que está caminando al lado de la primera también sería B'. Entonces, listo, ya está. ¿Ok? Ahora, vamos a describir la situación respecto a la persona que está sentada en el vagón. Fíjense que vamos a colocar aquí el cálculo correspondiente. Fíjense que tenemos una velocidad del tren de 36 kilómetros por hora, pero como dice el comentario, hay que pasarlo a metros por segundo. Si hacemos el cálculo, esos son 10 metros por segundo en la dirección de I, porque nos están diciendo que tomemos como sentido positivo la dirección del avance del tren, pues, el movimiento del tren. ¿Cómo pasamos de kilómetros por hora a metros por segundo? Bueno, ese cálculo lo podemos verificar así. Un kilómetro por hora equivale a 5 entre 18 metros por segundo. Recuerden que un kilómetro son 1000 metros y una hora son 3600 segundos. Si nosotros hacemos la respectiva simplificación de kilómetros por hora a metros por segundo, fíjense que 1000 entre 3600 son divisibles por 2. Entonces, a medida que uno vaya haciendo las simplificaciones, va a llegar al resultado que está allí, pues. La velocidad de la persona, en este caso, fíjense que voy a concentrarme nada más en la primera. Aquí estaría la segunda, aquí estaría la segunda prima, porque va a ser para el otro caso. Y aquí voy a colocar la segunda prima para establecer el tercer caso. Pero vamos a etiquetarlo así. El primer caso es la persona sentada en el vagón. ¿Ok? Aquí sería menos 0,6 metros por segundo en la dirección de I. ¿Cuál es la ecuación que tenemos que usar? Fíjense que en este caso podríamos utilizar esta ecuación que es perfectamente válida para nosotros, a pesar de que no estamos en el sistema fijo, ya que estoy estableciendo una suma vectorial. Pero fíjense qué pasa en este caso que es muy interesante. Si nosotros
analizamos objetivamente el problema y nos concentramos en la persona uno y en la persona 2, vamos a ver que la velocidad del tren para la persona uno es la misma velocidad del tren para la persona que está sentada. Si la persona uno no caminara, se quedara quieto, simplemente lo que observaría la persona 2 es que la persona uno está en reposo respecto al tren. Y uno puede decir, bueno, pero ¿qué está en reposo respecto al tren? Porque resulta que la velocidad del tren es común para la persona uno y para la persona 2. ¿Qué quiere decir esto? Que ambos están en reposo respecto al tren o que se mueven con la misma velocidad del tren. Por tanto, en el caso de la persona uno y la persona 2, podemos apreciar que la velocidad que registra la persona 2 de la persona uno es simplemente B'. Insisto, la velocidad del tren en este caso no interviene para la persona uno y la persona 2 porque, repito, los dos se mueven con la misma velocidad del tren. Aquí la única diferencia es que la persona uno se está acercando a la persona 2 con la velocidad propia de la persona uno. Entonces, eso quiere decir que en este caso, la velocidad que registra el pasajero sentado de la persona que camina en el sentido contrario a la dirección del tren es precisamente esta, es decir, 0,6 kilómetros por hora en la dirección de ida. Entonces, esta sería la velocidad que registra el pasajero que está sentado de el pasajero que se mueve en el sentido contrario del tren y además se está acercando al pasajero 2. ¿Okay? Ya tenemos entonces 4.1. Vamos ahora con 4.2. 4.2 es muy interesante porque ahora yo voy a centrarme en el pasajero que está en el andén. En este caso, tengo que tener mucho cuidado porque aquí se interviene el tren. ¿Por qué? Porque esta parte en cuestión, ya visto desde el observador que está en el andén, es la misma situación que existiría cuando una persona se encuentra en un piso y observa el movimiento de la escalera mecánica o de la banda transportadora. ¿Cuál es la velocidad que registraría la persona que está en el piso en reposo de la escalera mecánica o la banda transportadora? Bueno, la velocidad de la banda transportadora o de la escalera mecánica. Entonces acá sí hay que tener cuidado porque a diferencia de que uno podría verificar que en el caso de los dos pasajeros que están dentro del tren, la velocidad que observaría el pasajero 2 respecto del uno es solamente la velocidad del acercamiento. Entonces acá es diferente. Acá es diferente porque aquí sí hay que considerar entonces la velocidad del tren, que sería 36 kilómetros por hora, que como ya hicimos el cambio, serían 10 metros por segundo en la dirección de I. B' en este caso sí lo debo tomar en cuenta porque sería entonces menos 0,6 metros por segundo en la dirección de I. Entonces, ¿cuál es la velocidad que registra el pasajero o el usuario que se encuentra en el andén? Sencillo. Aquí sí sería P' más U.
Y como ustedes pueden observar, sería la resta de 10 y 0,6 y lo que nos da es exactamente 9,4 metros por segundo en la dirección de I. Fíjense que a pesar de moverse el pasajero de derecha a izquierda, el tren lo está obligando a moverse de izquierda a derecha desde los ojos de la persona que se encuentra en el andén. Y eso es bastante interesante, porque primero vas a apreciar que el pasajero no se está moviendo con la velocidad del tren, se está moviendo con una velocidad relativa a tierra. Y segundo, vas a apreciar que a pesar de que se está moviendo de derecha a izquierda el pasajero, el tren lo está moviendo de izquierda a derecha porque lo está como que jalando. Y eso ocurre porque la velocidad del tren es mayor que la velocidad del pasajero. En algunos casos uno puede apreciar que la persona que está en el andén observa que el pasajero se está moviendo claramente en el sentido contrario del movimiento y uno ve que el pasajero se desplaza por el vagón. Pero eso ocurre exactamente en el momento en el que la velocidad del pasajero al moverse dentro del tren es mayor que la velocidad del tren cuando arranca. Pero cuando el tren ya tiene una velocidad alcanzada, entonces tú vas a poder apreciar que el pasajero más bien se va a mover en la misma dirección del tren, pero con un valor menor. Y eso es lo que claramente debería ocurrir. ¿Ok? Vamos ahora con el caso más interesante de los tres. Y es la situación en la que este caballero o dama se mueve hacia acá y al lado va otra persona en la misma situación. Este sería B' y esto sería B'. En este caso es bastante interesante porque aquí el pasajero 1 y aquí estaría 2''. Fíjense que si los dos caminaran con la misma velocidad o corrieran con la misma velocidad, van a poder apreciar claramente que el pasajero 1 no se mueve con respecto al pasajero 2. Si el tren estuviese quieto, vamos a ver claramente que ninguno de los dos pasajeros le saca ventaja al otro porque ambos se están moviendo con la misma velocidad. Entonces, esta parte es bastante interesante porque uno puede decir, bueno, se está moviendo con la velocidad del tren, sí, sería la velocidad U. No, no se está moviendo con la velocidad U, se está moviendo con la velocidad B', porque es la velocidad de cada uno. No, ambos pasajeros están en reposo entre sí. ¿Qué quiere decir esto? Que el pasajero 1 está en reposo respecto al pasajero 2 y viceversa. Entonces, como no hay un adelantamiento entre 1 y 2'', eso quiere decir que la velocidad relativa entre el pasajero 1 y el pasajero 2 es cero. O sea, que el pasajero 2 no se queda retrasado respecto al pasajero 1 o el pasajero 1 no le saca ventaja al pasajero 2 o podríamos decir, bueno, el pasajero 2 se queda, se adelanta respecto al 1. No, eso no va a ocurrir. Entonces, ¿qué podríamos interpretar nosotros? Que B' es cero en I y U en este caso
que es la velocidad del tren, es la misma para los dos. Entonces, esa velocidad no existiría entre el pasajero uno, que vendría siendo considerado el sistema móvil, y el pasajero 2, que vendría siendo el del sistema fijo. Entonces aquí no habría nada de esto tampoco. ¿Qué podemos concluir? Que B es cero. Es decir, que la velocidad que observa el pasajero 2 del pasajero 1, del pasajero 2 prima prima respecto al 1, no hay. Es nula, pues. Esto que está acá correspondería a los datos del problema. Vamos a hacer esa aclaratoria. Y acá lo que podemos colocar es que no existe una velocidad relativa entre el sistema fijo, que vendría siendo, en el caso del primer caso, la primera situación, el pasajero que está sentado, y el que está en movimiento, que vendría siendo el pasajero uno. Entonces acá se ve claramente que sí existe eso. Eh, Aquí hay un error. Esto no es kilómetros por hora, disculpen. Esto es metros por segundo. ¿Ok? Esto es metros por segundo. Entonces, fíjense que lo que estoy estableciendo en el primer caso es que la velocidad relativa entre el sistema fijo, que es el pasajero que está sentado, y el pasajero que está en movimiento, no hay velocidad relativa entre ambos. Y la velocidad prima, que es la del pasajero respecto al tren, sí hay. Y eso es lo que está registrado acá. ¿Sí? Fíjense que este problema no tiene ninguna dificultad, pero como he comentado en clase, se le llama movimiento relativo porque el movimiento va a depender de la observación que haga la persona en cuestión. Es decir, todo va a depender del observador que en ese momento esté haciendo el registro de la medida. ¿Ok? Bueno, estimado público y estimados seguidores, este era el problema que quería comentar de movimiento relativo. Si te gustó la explicación, puedes eh, suscribirte al canal, darle o activar a la campanita para que en el momento que yo monte un video, se te avise, y de esa manera estés pendiente o estemos pendientes para revisar el contenido nuevo que yo coloque. Eh, si te gustó también el video, puedes sugerir mi canal con otros usuarios, los cuales puedan tener también ciertos problemas para la comprensión de ciertos conceptos de física. Agradecido por su atención, agradecido por observar el video, y estaremos en contacto. Un saludo para todos y un abrazo.